Bueno, bienvenidos a esta clase. Comenzamos con la unidad temática 3 de estática del módulo de física del ingreso. Esta es la primera clase de la clase 1 de estática. Lo primero que vamos a ver son las fuerzas, el concepto de fuerza. Cuando hablamos de fuerza, estamos hablando de la interacción entre dos o más cuerpos. Tiene que ver con la interacción entre dos o más cuerpos. Una interacción se puede entender como un cambio o un intercambio de información entre las dos entidades que estamos analizando. Por ejemplo, podemos tener una pared, un piso y un resorte. En este resorte puede haber un anillo del cual uno, con las manos, puede tirar. Entonces nosotros estaríamos ejerciendo una fuerza sobre el anillo del resorte hacia la derecha. En consecuencia, el resorte se estiraría y cambiaría su forma. Otra posibilidad que tenemos es, por ejemplo, tener un piso, un carrito, con una cuerda e irlo jalando. A alguien que lo vaya jalando. En este caso, al jalar el carrito no se deforma como el resorte cambia su longitud, el carrito no. Lo único que pasa con el carrito es que se desplaza hacia la derecha cuando nosotros lo tiramos. Otra posibilidad sería, por ejemplo, tener una pelota de fútbol y sobre un césped, sobre un piso, y que alguien la esté pateando. Cuando alguien le pega una patada, está ejerciendo una fuerza sobre la pelota. En consecuencia, la pelota se va a deformar y además, por supuesto, se va a dirigir en la dirección y sentido en que nosotros la estemos empujando. En estos tres casos estamos en contacto con algo. Pero esto no es lo único que hacen las fuerzas. También podemos tener, por ejemplo, un cuarto caso donde tengamos una pelota. Por aquí debajo tenemos el piso. Nosotros sabemos que por acción de la gravedad, vamos a entrar en detalles más adelante, la pelota va a tender a caer al piso a través de la fuerza peso. Nosotros si ponemos un poste acá al costado y a este poste le atamos una cuerda y atamos la cuerda a la pelota, sabemos que gracias a este poste y a esta cuerda va a ejercer una fuerza sobre la pelota que se llama tensión hacia arriba y va a impedir que la pelota caiga, va a mantener a la pelota suspendida en equilibrio. El peso se ve contrarrestado por la fuerza que ejerce la cuerda sobre la pelota. Entonces, podemos hablar de que en todos los casos hay más de un cuerpo. Hay una entidad, una personita por ejemplo, ejerciendo una fuerza sobre otro objeto. Siempre es una interacción entre dos objetos, la personita y el resorte, la personita y el carrito, la personita y otra personita, o la persona y la pelota, o bien entre la pelota y la tierra y la pelota y la cuerda. La pelota y la tierra interactúan a través de la fuerza peso, y la pelota y la cuerda interactúan a través de la tensión. Siempre que hay una interacción, esa interacción se expresa a través de una fuerza. ¿Y qué efectos puede producir este tipo de interacción? ¿Qué efectos puede producir una fuerza? Los efectos que puede producir son cambios
en la velocidad de un cuerpo, por ejemplo al patear una pelota, cambiamos la velocidad del cuerpo, o al mover un carrito estamos cambiando su velocidad, puede deformar un cuerpo. Por ejemplo, cuando ejercemos una fuerza sobre el resorte lo estamos deformando porque lo estamos estirando, estamos cambiando su forma, o al patear una pelota, además de cambiar su velocidad, también lo estamos deformando. Si hacemos un zoom en la zona donde nosotros golpeamos a la pelota, vemos que ya no mantiene su forma redonda, sino de que se deforma, aunque sea por unos instantes. Y también una fuerza puede lograr que un cuerpo permanezca en equilibrio. Por ejemplo, este cuarto caso que tenemos acá. Esta pelota caería por acción de la fuerza-peso si no fuera que lo contrarresta esta fuerza de tensión. Gracias a esta fuerza de tensión que contrarresta la fuerza-peso, es que el cuerpo permanece en equilibrio. Estos son los efectos que puede producir una fuerza, o que nos interesan al menos en este momento a nosotros. ¿Está bien? Bueno, pero ¿qué tipos de fuerza existen? Porque fijémonos, todos estos casos de acá son fuerzas de contacto. Son fuerzas donde ambas entidades están en contacto. Acá la persona está en contacto con el resorte, la persona está en contacto con la cuerda del carrito, la persona está en contacto con la pelota está en contacto con la cuerda, pero encontramos que acá la pelota no está en contacto con la tierra. Esta fuerza-peso no es de contacto. Pero las fuerzas de contacto son en donde las dos entidades se encuentran en contacto físico entre sí. Luego están también las fuerzas a distancia o fuerzas de campo. Fuerzas de campo. Pero antes enumeremos un poco estas fuerzas de contacto. ¿Cuáles pueden ser? Por ejemplo, ejemplos son la fuerza del resorte, la tensión en una cuerda, la fuerza entre dos bloques que están en contacto, valga la redundancia, la fuerza de rozamiento, etc. Podemos modelizar muchas fuerzas. Esos son tipos de fuerzas de contacto. En cambio, en las fuerzas que son de a distancia encontramos la fuerza gravitatoria, si estamos en el marco de la física clásica, donde consideramos que la gravedad se manifiesta a través de una fuerza. Si nos vamos a relatividad lo podemos ver de forma distinta. La fuerza electromagnética, la fuerza nuclear fuerte y la fuerza nuclear débil. El día de mañana, cuando se descubran algún nuevo tipo de interacción, podrá aparecer algún otro tipo de fuerza que no entre entre estas. Bueno, acá también entre fuerzas de contacto podemos poner la fuerza normal entre una superficie y un objeto, que veremos más adelante. Son simples ejemplos. Ejemplos, nada más. De fuerzas de contacto y de distancia. Por ejemplo, cuando tenemos el planeta Tierra con una masa muy grande y a la Luna, o mejor, tenemos al Sol y a la Tierra y el Sol sienten una fuerza. La Tierra se siente atraída al Sol a través de una fuerza gravitatoria. ¿Por qué? Porque los dos cuerpos tienen masa. El Sol tiene una masa solar y la Tierra tiene una masa terrestre. Esta es la fuerza gravitatoria, que es a distancia. No hay un
medio material entre los dos planetas por el cual estén interactuando. Es una acción a distancia. Cuando tenemos una carga eléctrica positiva, por ejemplo la del centro de un átomo, la del núcleo de un átomo, y una carga negativa, por ejemplo la de un electrón, ambas cargas también sienten una fuerza de origen eléctrico, que esa distancia, no importa si entre la carga positiva y negativa no hay nada, hay una fuerza a distancia. Bueno, y después la fuerza electromagnética es entre cargas en movimiento, y la fuerza nuclear tiene que ver con cosas que pasan muy o dentro del núcleo o cerca del núcleo atómico, pero escapan de los límites de nuestro estudio. Fuerzas de contacto tenemos varias, las que vimos acá arriba y otras más que veremos más adelante. Son distintas naturalezas de fuerza, tanto la de contacto como la de distancias. En rigor, todas las fuerzas cuando se las ve en escala microscópica son fuerzas a distancia. A escala microscópica el contacto físico no está bien definido. Y todas son fuerzas de campo. Estas son las fuerzas fundamentales de la naturaleza. Las fuerzas a distancia, de contacto, son simplemente un modelo matemático que simplifica el problema, pero todas estas están compuestas de fuerzas fundamentales, que son fuerzas a distancia. Bueno, eso para hablar un poco de los tipos de fuerza y la naturaleza de las fuerzas. Otras cosas de las que tenemos que hablar, por ejemplo, es de la naturaleza vectorial de la fuerza, de cada una de las fuerzas. Por ejemplo, ¿por qué la fuerza tiene una naturaleza vectorial? Imagínense que tenemos un bloque, un determinado bloque, y yo lo empujo con una fuerza de esta manera. Lo estiro con una cuerda hacia allá. Nosotros sabemos que debido a esta causa, que es aplicar una fuerza hacia la derecha, el bloque se va a desplazar hacia la derecha. Si inicialmente estaba en reposo, se va a terminar desplazando hacia la derecha. En cambio, si al mismo bloque yo le aplico la misma fuerza, pero en diagonal acá, pero le aplico la misma fuerza, con la misma intensidad, ya el bloque no se va a desplazar hacia la derecha, se va a desplazar en diagonal también. Y después va a ocupar, por ejemplo, este lugar. Entonces tengo una situación 1 y una situación 2. En ambas situaciones hago la misma fuerza sobre el mismo bloque, pero cuando empujo el bloque hacia la derecha, el bloque se mueve hacia la derecha. Cuando empujo el bloque hacia el noreste, el bloque se mueve hacia el noreste. En consecuencia, no importa solo la intensidad de la fuerza que estemos aplicando, sino que también importa en qué dirección y sentido apliquemos la fuerza. Según la dirección y sentido en la que apliquemos la fuerza, el efecto va a ser distinto. En consecuencia, para poder describir bien el fenómeno mecánico que está sucediendo acá, tenemos que tener en cuenta la dirección y el sentido con el que aplicamos la fuerza. Eso es muy sencillo con este par de experimentos mentales que acabamos de plantear. Además, ¿cómo podemos medir una fuerza? Bueno, a través de los efectos que produce. Por ejemplo, tranquilamente puedo tener un techo, y un resorte. Cuando el resorte está liberado, está en esta posición. Pero si yo al resorte, les dibujo acá al costado, le realizo una fuerza hacia abajo, el resorte se va a estirar.
Si yo realizo una fuerza F1 hacia abajo aquí, el resorte se va a estirar. ¿Cuánto se habrá estirado el resorte? Esta cantidad que tenemos acá. Llamémosla delta X, delta X1. Y nosotros sabemos que cuanto mayor sea la fuerza que apliquemos, más se va a deformar el resorte. Es decir que yo puedo medir cuánto se deformó el resorte y en consecuencia inferir un valor para la fuerza. De hecho, hay una ley que se llama ley de Hooke que nos dice que la fuerza en módulo que imprime un resorte, vamos a ponerlo de esta manera, va a ser una constante propia del resorte, K, una constante elástica propia del resorte, multiplicada por la elongación que se produjo en el resorte. Cuanta más fuerza yo aplique, mayor va a ser esta elongación. Entonces, yo calibrando el resorte con una K adecuada, que conozco, y midiendo cuánto se estiró el resorte, puedo calcular la fuerza que apliqué. Es una forma de medir una fuerza en forma indirecta. Calibro un resorte con una determinada K, mido cuánto se desplazó el resorte, cuánto se estiró el resorte, y hago este producto y consigo el valor de la fuerza que yo apliqué. Obviamente que si yo aplico más fuerza, una fuerza más intensa, el resorte se estira más. Acá tengo una F2 de mayor magnitud. Nótese que hice la flecha más larga. ¿Por qué hice la flecha más larga? Porque la fuerza es más intensa. En este segundo caso, donde el resorte se estiró más, apliqué una fuerza F2 que es más intensa que la fuerza F1. Por eso la flecha es más larga. Y en consecuencia el resorte se estiró más. Se estiró una cantidad delta X2. Apliqué más fuerza. La K sigue siendo la misma propia del resorte, siempre que el resorte sea lineal, son características que en este momento no nos interesa, pero al aumentar el delta X, aumentó la fuerza. Aumentó el delta X debido a que aumentó la fuerza que yo apliqué. Bueno, esto está perfecto. Pero, ¿qué pasa si superpongo? Superposición de fuerzas. ¿Qué pasa si superpongo las fuerzas? Es otro aspecto de las fuerzas que tenemos que evaluar. Ahora, tengo el mismo techo, lo vamos a hacer acá arriba aprovechando el dibujo. Tengo el mismo techo. Pero ahora el resorte se estira más. ¿Y por qué se estira más? Porque voy a aplicar simultáneamente la fuerza F1 y la fuerza F2. Y en consecuencia, lo que se estiró el resorte, como el sistema es lineal, va a ser el delta X2 de antes más el delta X1. Este es el principio de superposición que funciona para sistemas lineales. Nosotros nos vamos a limitar a trabajar con sistemas lineales donde esto ocurra. Cuando ejerce una fuerza F1, se estira el resorte una cantidad delta X1. Cuando ejerce una fuerza F2, el resorte se estira una cantidad delta X2. Pero si ejerzo las dos fuerzas simultáneamente, el efecto va a ser la suma de los efectos individuales, delta X1 y delta X2. Esto es propio de un sistema lineal. ¿Puede que el sistema no sea lineal? Sí. Hay casos donde el sistema no va a ser lineal. Pero en los casos que nosotros trabajemos, siempre va a ser así. No hay de qué preocuparse. A esto se le llama
principio de superposición, en este caso para las fuerzas. Bueno, tenemos que hablar un poco de las unidades de medida de las fuerzas. Unidad de medida de las fuerzas, que nosotros vamos a utilizar en el curso. Esto de principio de superposición es este tercer caso de aquí. ¿Qué unidades de medida vamos a utilizar para la fuerza? Para medir la fuerza. Primero hablemos de la notación que vamos a usar. Si yo tengo una magnitud A, una cantidad cualquiera, una magnitud, para denotar la unidad de medida de esta magnitud se utiliza la siguiente notación. Pongo a la magnitud A encerrada entre corchetes. Esto significa la unidad de medida de la magnitud A. Así se lee esto. Y bueno, entonces nosotros, para la fuerza, vamos a tener las siguientes unidades de medida. Por un lado vamos a tener el Newton, N mayúscula, en honor a Sir Isaac Newton, que fue un físico y matemático muy importante de nuestra historia. Se pone con N mayúscula. Esto en el Sistema Internacional de Unidades, que se abrevia SI, de Sistema Internacional. Luego también vamos a tener como unidad para la fuerza el kilogramo fuerza, que se escribe así. No se le pone una flechita arriba, eso está mal, va sin la flechita arriba. Esto se lee kilogramo fuerza. Todo en minúscula. Esta unidad se utiliza, o es la unidad de fuerza propia del sistema técnico de unidades, que se abrevia sistema técnico, ST. ¿Hay más unidades para la fuerza? Por supuesto que hay más unidades de medida para la fuerza, pero estas son las que vamos a utilizar en este curso. ¿Cuál es la equivalencia entre una y otra? Bueno, un newton es aproximadamente 9,8 kilogramos fuerza. Perdón. Borremos esta equivalencia. Un newton es la fuerza que produce un kilogramo. Perdón, no, estoy diciendo cualquier cosa. Un newton es producido por aproximadamente... Déjenme. Ahí está. Vamos de nuevo. 9,8 newtons equivale a un kilogramo fuerza. Disculpen ese impasse, puede suceder. Esta es una relación aproximada. Para estimaciones más rápidas se puede usar que 10 newton es un kilogramo fuerza. La versión de la izquierda es más exacta. Esta equivalencia hay que saberla por si la necesitas usar en algún ejercicio. Pero la de la derecha es todavía más aproximada, menos exacta. Pero es más fácil de aplicar. En general no va a haber mucha diferencia entre usar una y la otra. Yo recomiendo usar que 9,8 newtons es un kilogramo fuerza, ya que es un poco más exacta. Pero para hacer cuentas más sencillas puedes usar esta segunda de acá. No hay ningún tipo de inconveniente. Bueno. A continuación, y para ir terminando este video, vamos a hablar de las componentes de una fuerza.
Como la fuerza es un vector, vale todo lo que vimos vectores para una fuerza. En general la fuerza la vamos a tener ubicada en un plano XY, en un sistema de coordenadas, tal cual vimos nosotros hasta el momento. Eje X, eje Y. La mayoría de nuestros problemas van a ser en 2 dimensiones, con 2 ejes, pero no significa que no haya fuerzas tridimensionales. ¿Está bien? Entonces vamos a tener una fuerza genérica aplicada sobre algún cuerpo, que la podemos ubicar en nuestro sistema de coordenadas. Esta fuerza va a tener una componente en X, F sub X, y una componente en Y, F sub Y. Además, tiene asociado este ángulo polar alfa respecto al eje X, que se mide desde el semieje X positivo en sentido antihorario. Bueno, perfecto. La fuerza F, si estamos en un problema bidimensional, va a tener componente en X versor Y más componente en Y versor J. Bien. Y recordando las expresiones que ya habíamos visto para vectores que también se aplican para acá, el módulo de esta fuerza se puede calcular como la componente en X de la fuerza elevada al cuadrado más la componente en Y de la fuerza elevada al cuadrado, todo esto raíz cuadrada. Luego, su ángulo polar alfa, la tangente del ángulo polar alfa de la fuerza era igual a la componente en Y de la fuerza sobre la componente en X. Si lo que queremos calcular es el ángulo, pasamos la tangente como arco tangente, y en el caso que estemos en el primero o cuarto cuadrante queda ese resultado. Recuerden que si estamos en el segundo o tercer cuadrante había que sumarle 180 grados. Para eso repasar el segundo video de vectores. ¿Está bien? Estas dos fórmulas nos sirven para calcular el módulo de la fuerza y el ángulo de la fuerza, conocida la componente en X y la componente en Y. Pero también, si lo que queremos es la componente en X, recordemos del segundo video de vectores que se puede calcular como el módulo de la fuerza por el coseno del ángulo polar. Y la componente en Y de la fuerza se puede calcular como el módulo de la fuerza por el seno del ángulo polar. Esto viene del segundo video de vectores, les recomiendo que lo repasen si no lo recuerdan, son muy importantes. Estas otras dos expresiones nos hablan de poder calcular fx y fy en función del módulo de la fuerza y el ángulo. Dependiendo de lo que tenga como dato, uso estas dos o estas dos. Estas dos las uso cuando tengo fx y fy como dato para calcular el módulo y el ángulo, y estas dos las uso para cuando tengo como dato f módulo y el ángulo y quiero calcular la componente en X y la componente en Y. Todo esto lo recuadramos porque lo vamos a utilizar en los siguientes ejercicios de esta guía. Son muy importantes estas fórmulas de acá y se derivan de lo que vimos de vectores. La fuerza no es más que un vector y por consiguiente todo lo que se vio de vectores aplica en este caso. Bueno. Corto por acá este video, la primera parte de la clase 1 de estática. En la segunda parte vamos a ver sistemas de fuerza, diagrama de cuerpo libre, fuerza resultante y fuerza equilibrante. Hasta la próxima.